Buenas noches, distinguida teleaudiencia de Antena 7 y sus diferentes plataformas digitales. Bienvenidos a Toque Final en la entrega de este domingo 16 de junio, siempre asumiendo el compromiso, una apuesta a la calidad de 11 a 12 de la noche. Julio Ernesto Martínez, un servidor, siempre con el privilegio de reencontrarme con todos ustedes, hoy en sustitución de mi padre, Julio Martínez Pozo, que se encuentra asumiendo compromisos fuera del país. Pero vamos de inmediato a anunciar a todos ustedes esta hora de contenido. Como siempre tenemos en nuestros segmentos acostumbrados, ellos las 10 principales. Hoy también tenemos las 3 preguntas. El tema es la preocupación por la ola de feminicidios, la que hemos sido víctimas en los últimos años, y para eso tendremos como invitada a Janet Camilo, quien fue exministra de la Mujer. Los temas que tenemos para el enfoque de la semana son la anunciada reforma constitucional por parte del gobierno y la reforma fiscal. En esta oportunidad queremos iniciar haciéndonos una pregunta. ¿Habrá cambios en el tren gubernamental? ¿Entienden ustedes que el presidente Luis Abinader vendrá con un gobierno remozado en su segundo periodo constitucional? Si nos vamos a la respuesta que ha dado el propio presidente, y la dio en la semanal, nos da la impresión de que podrían haber cambios en su nuevo gabinete. No así como muchos piensan, que es como toda una revolución, y más que en teoría todos comprendemos, estamos de acuerdo con la necesidad de los cambios, de nuevos rostros, pero en la práctica somos hijos de la costumbre y pues uno se imagina que a la hora de uno esperar en estos periodos así, más o menos de transición, que habrán diferentes cambios, pero yo soy de los que pienso que no habrán muchos como la gente piensa, aunque cuando cada gente expresa su opinión, dice, y sobre todo lo hacemos desde el punto de vista emocional o de la conveniencia, el presidente tiene que cambiar a fulanito de tal, a tal ministro, a tal funcionario, por entender que no ha dado pie con bola, no está haciendo la tarea. Pero en esta oportunidad yo no quiero limitarlo a personas, sino a sectores, a diferentes sectores que no solo entiendo que no han hecho la tarea gubernamental de estos 4 años, sino que la propia sociedad, cuando le preguntan en encuestas, cuando tienen la oportunidad de expresarse, lo dicen. Y quiero iniciar con el sector que tiene que ver con la responsabilidad de nuestra seguridad, que sigue estando entre las mayores preocupaciones, la delincuencia. Con esto se ha hecho mucho bulto y pocos resultados. Quienes han encabezado las responsabilidades de nuestra seguridad han estado anunciando reformas, aquí se hacen reuniones todos los lunes, pero la delincuencia sigue haciendo lo que quiere. Hay que seguir andando bajo las mismas condiciones del avispero de los 4 ojos para evitar ser atracado o que alguien pueda atentar contra nuestras vidas. Aquí la delincuencia, lo único que se ha podido lograr es un paño tibio de reducir las percepciones cuando se está muy alta y eleva el nivel de preocupación. Y todo el mundo ya conoce una técnica acostumbrada y es un proceso de limpieza que se hace. Algunos, y lo digo porque no quiero actuar con hipocresía, en algunos intercambios de disparos muchas veces resultan interesantes y sobre todo cuando usted se va y lee el prontuario delictivo de esos abatidos, muertes, ola de atraco, y hay gente que no ha aprendido ni aprenderá a convivir en sociedad. Naturalmente, eso no es la solución
a la delincuencia, pero suele contribuir a mejorar un poco la percepción y es lo que para mí más se ha hecho en materias de seguridad. Yo la califico como todo un fracaso en este gobierno que encabeza Luis Abinader, a pesar de los grandes anuncios que se hicieron de cambios en ese sector. El otro está relacionado con la política social del gobierno. Empañada por muchísimos cuestionamientos, escándalos de fraudes, poca transparencia, algo rara vez visto, porque si a mí me dan la responsabilidad de un sector y me respaldan desde el punto de vista económico, lo único que yo voy es a llevar ayuda, a llevar soluciones a la gente, ha de suponer que es un sector que goza de una alta popularidad y todos lo quisieran ocupar, porque eso, todo el que tiene proyecciones en términos políticos, en dejar un legado de vida, si le dan a dirigir las políticas sociales de un gobierno, eso puede simbolizarse como un favor, porque cuando usted lo único que hace es que ayuda, eso a usted le da un gran respaldo social, alta popularidad. No ha sido el caso de quienes han dirigido la política social de este gobierno. No ocupan lugares importantes a la hora de usted medir sus gestiones, a la hora de medir la simpatía de cada uno de ellos, sí, eso obedece a una razón, a que ha sido una cartera que lamentablemente ha estado cargada de grandes fallos, de muchísimas incongruencias, situaciones que no le han permitido generar un buen desempeño. Y para finalizar, no ser muy largo el tiempo, lo hago con el sector eléctrico y digamos que si ha de buscar una escala de los mayores fracasos de esta gestión gubernamental que finaliza, lo encabeza el sector eléctrico. Y para eso partimos de la propia realidad que presenta el mismo sector a través de sus informes. Estamos hablando de que ha sido el sector que más caro le ha salido a este gobierno, a esta sociedad y al mismo tiempo el más ineficiente, el más incapaz. A la hora de mucha gente cuestionar los temas de corrupción y el dinero que se ha ido y que pudo haberle faltado a esta sociedad con tantas necesidades, usted coge el dinero de la corrupción de la pasada gestión y si quiere lo lleva incluso a la propia historia de la República Dominicana, de Santana hasta Danilo Medina, y lo que se ha ido en corrupción es menor para la incapacidad, la ineficiencia que se ha despilfarrado en el sector eléctrico. Solo para que ustedes entiendan este año, los primeros 2 meses, miren, los primeros 2 meses, según el informe del Ministerio de Energía y Minas, es decir, expresado por este mismo gobierno, dice que el sector eléctrico ha acaparado más del 72%, es decir, 30.000, casi 31.000 millones que ha tenido que transferir este gobierno por concepto de subsidio antiinflacionario. Hablando de una reforma fiscal, cuando decimos subsidios antiinflacionarios, el 70% lo estamos despilfarrando en el sector. Digo despilfarrando porque si usted está gastando 30.000 millones de pesos con el objetivo de tener alguna mejoría futura, usted dice, bueno, vamos a resolver ese problema, qué bueno. No, eso se está yendo a un hoyo. Y de hecho el informe de las principales distribuidoras en cuanto a las pérdidas no hace más que aumentar. Y cuando aumentan las pérdidas, eso significa que hay que desprenderse de un presupuesto para poder cubrir esas pérdidas. Por lo menos en el caso de las sedes, EDESTE tuvo pérdidas en los últimos, los 12 meses del año pasado, EDESTE 54%, seguido de EDESUR 28%, y seguido de EDENORTE con un 25%. Hay muchísimos, otras responsabilidades del tren gubernamental que tienen virtudes y defectos, pero a mi entender las resumo en estas 3. Repito, la seguridad, los programas de política social
y el sector eléctrico han sido para mí los grandes fracasos que ha tenido la gestión que encabeza el presidente Luis Abinader. Vamos de esta forma a hacer un contacto, primer contacto de publicidad para retornar con todo el contenido que tenemos para todos ustedes. Es tiempo de conocer las 10 principales. Hablamos de un resumen ejecutivo de los principales acontecimientos nacionales e internacionales que caracterizaron toda la semana en materia noticiosa y en los principales debates de opinión. Adelante. El asalto a la sucursal de la avenida Luperón del Banco Popular, minuciosamente planificado durante un mes, culminó con la muerte de 2 de los delincuentes y el robo de 1.685.723 pesos en efectivo. La Policía Nacional ha recopilado todas las pruebas necesarias que confirman la participación directa del quinteto implicado en el crimen y llevará a una segunda fase la investigación para encontrar el dinero. El robo a mano armada fue planificado por Jorge Luis Estrella Arias, de 36 años, con la participación de su hermano Richard Michel Estrella Arias, de 25 años, ultimado por agentes de la institución. Además, contó con la ayuda de su primo Edien Manuel Segura Arias, de 26, y de Joan Eduardo Beliar Aybar, de 24 años, quien también cayó abatido en un intercambio de disparos. Asimismo, Alberto Ezequiel Estrella Arias, otro hermano de Jorge Luis, quien habría sido la persona que alquiló el vehículo utilizado para el asalto del pasado 3 de junio. La secuencia de los hechos indica que los jóvenes se trasladaron desde Mano Guayabo a bordo de una Kia Sorento negra hasta llegar a la sucursal bancaria ubicada en la avenida Gregorio Luperón, esquina Olof Palmer, Distrito Nacional, donde robaron 1.6 millones de pesos en menos de 3 minutos. Previo al asalto, el fallecido Joan Beliar, conocido como Huerberrá, llegó a la zona industrial de Herrera en su motocicleta negra marca Bayat Platina con una caja de delivery de una marca reconocida. Luego de estacionar la motocicleta, Beliar abordó la Kia Sorento, que llegó con los otros 3 miembros del equipo delictivo para trasladarse al lugar de los hechos. En la sucursal habían aproximadamente 12 empleados y varios clientes. El atraco al Popular fue planificado de manera profesional con el uso de 3 vehículos propios, armas ilegales y táctica de camuflaje, precisó Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional. Se presume que Jorge Luis Estrella habría planificado robar el banco debido a deudas por juegos de azar. Los feminicidios siguen enlutando las vidas de las familias dominicanas. Durante los primeros 5 meses y lo que va de junio, se han registrado al menos 24 feminicidios, llenando de dolor y luto a los familiares de las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Los más recientes ocurrieron la noche del pasado domingo, durante hechos por separado, en los que 2 mujeres fallecieron a manos de sus parejas sentimentales. Una de las víctimas fue identificada como Raiza Guzmán, de 33 años, una sargento del ejército, mientras que el victimario es José Rafael García, de 27. El hecho ocurrió en la casa que compartían en Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional, luego de sostener una discusión, supuestamente porque la víctima mortal encontró conversaciones de García con otra mujer. Tras darse cuenta de la muerte de su pareja, el victimario intentó suicidarse ingiriendo una sustancia venenosa. Otro hecho registrado en el Distrito Nacional fue la muerte de Elian Guerrero Bobadilla, de 29 años, quien murió a manos de su expareja, el sargento de la policía Emmanuel Guzmán Pichardo, de 30 años, que también murió en el acto tras propinarse un disparo. Conforme con informaciones, el motivo del hecho fueron causas pasionales y celos del victimario, quien había culminado su relación con la joven hacía más de un mes. Otro caso es el de Daisy Margarita Encarnación, de 49 años, ocurrido el 5 de junio. La mujer fue encontrada muerta en la sala de su vivienda en la localidad Arroyo Hondo del municipio Matanzas, en la provincia Peravia. La dama fue ultimada por su pareja José de los Santos González, de 61 años, quien se suicidó con la misma arma que cometió el homicidio de su esposa, según conclusiones preliminares. También el 5 de junio, pero en Santiago Rodríguez, la víctima fue la odontóloga Miledis Carrasco, quien murió a tiros a manos de su expareja Félix Vargas, quien cometió el hecho frente a una hija de ambos. Esa misma tarde, la Policía Nacional informó de la muerte de Vargas en un alegado intercambio de disparos
con agentes del DICRIN. En un hecho similar, pero en Barahona, Isabel Pimentel, de 35 años, falleció de 3 disparos propinados por su pareja, Arsenio Cuevas Pérez, de 55 años, luego de una discusión. Cuevas Pérez se disparó en la cabeza al momento de salir de la escena. Eduarda Díaz Guzmán, quien tenía 5 meses de embarazo, es también otra víctima de feminicidio a manos de su expareja José Cuevas, quien la mutiló y dio pistas luego a las autoridades sobre dónde se encontraban los restos en San Cristóbal, lugar de residencia de la víctima. En tanto, en Azua, el 25 de mayo se registró otro hecho sangriento que dejó como resultado la muerte de la adolescente de 15 años, Nashley Sánchez Paulino, quien fue ultimada por 2 hombres dentro de una cabaña ubicada en la carretera Sergio Vilches del sector Monterrío. De acuerdo a declaraciones recabadas por una testigo, la menor murió por impacto de bala de parte de uno de sus victimarios tras no acceder a sostener una relación íntima. Con la juramentación de los integrantes de la comisión organizadora del 10º Congreso Ordinario del Partido de la Liberación Dominicana PLD, concluyó el pasado domingo la reunión del Comité Central de esa organización, que se extendió por alrededor de 3 horas. El Comité Central acogió la propuesta de adelantar la fecha del 10º Congreso, que en lugar del mes de octubre iniciará este mes de junio. También acogió la propuesta de que la comisión organizadora gestione el nombre que se le dará al Congreso, el lema que los identificará y para que elabore el reglamento que regirá dicho Congreso. También se aprobó el cronograma de actividades que iniciará con una fase preparatoria de la apertura pautada para el 30 de junio, día de la confraternidad peledeísta, un periodo de diagnóstico y evaluación de los pasados procesos electorales, incluyendo el 2020, la celebración de reuniones plenarias para finalizar en el mes de septiembre, luego de la fase de elección de las nuevas autoridades, mientras el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Danilo Medina, hizo un llamado a los peledeístas a que se integren a trabajar y dejen a un lado a quienes han estado traicionando a esa entidad política, a los cuales tildó de ratas. El PLD sigue siendo el partido del futuro, a integrarse a trabajar en cuerpo y en alma y a echar a un lado a todas estas ratas que han estado traicionando al PLD desde adentro, habría indicado Medina. El presidente Luis Abinader centró su rueda de prensa, la semanal, en los preparativos para hacer frente a la temporada ciclónica, que se vaticina como una de las más activas de los últimos años. Asimismo, el presidente informó sobre la campaña Ganémosle al dengue para prevenir y combatir la enfermedad, de la que se han contabilizado 8.6 millones de casos en la región, siendo la República Dominicana uno de los de menor incidencia. Fortaleciendo la capacidad del sistema de salud, se logrará reducir la incidencia del dengue, mitigar los brotes, controlar vectores y llevar a cabo una gestión central e intersectorial de las acciones, apuntó el jefe de Estado. Actualmente está en pleno desarrollo la fase preventiva de la estrategia, diseñada para involucrar a todos los actores gubernamentales, comunitarios e internacionales, y que supone la eliminación de recipientes y limpieza de desperdicios en las viviendas, las fumigaciones, el tratado de tanques y la entrega de mosquiteros. De igual forma, Abinader ofreció datos estadísticos que indican que la República Dominicana es el tercer país de la región con menos casos de dengue, 840 en lo que va de año. Sobre el primer tema planteado, el jefe de Estado reiteró que su gobierno está preparado para afrontar las contingencias que se presentarán de confirmarse las predicciones meteorológicas sobre la llegada de 23 tormentas, 10 huracanes y 5 huracanes mayores. El mandatario destacó que se han instalado nuevas estaciones meteorológicas automáticas y que ya se cuenta con el radar Doppler RD integrado en el mosaico de radares del Caribe, además de otros 2 radares que están en proceso de instalación y del que hay en el aeropuerto de Punta Cana. El presidente Luis Abinader indicó que los cambios que propondrá que se hagan en la Constitución de la República fortalecerán la democracia dominicana. Abinader ha explicado en varias ocasiones que los cambios que sometería a la Constitución sería establecer un candado para que no se modifiquen los términos actuales de la elección y reelección presidencial e incluir la escogencia de un ministerio público e independiente. Él mismo añadió que se encuentran estudiando las posibilidades de ver si presenta esa reforma ante el Congreso antes del 16 de agosto. El mandatario reiteró que impulsará la reforma constitucional, de la que ha hablado varias veces, para ponerle un candado a la Carta Magna y así evitar en el futuro que sea modificada para provecho del gobernante de turno. Insistió en que ese es el legado que quiere dejar al país, al tiempo de reiterar en que no todos somos iguales, en alusión a las apetencias de poder.
Con relación a los señalamientos de los opositores, quienes han expresado que con estos cambios el mandatario pretende perpetuarse en el poder, el presidente exclamó que una vez salga de la presidencia de la República, no volverá a postularse para ocupar esa posición. El país ha recibido más de 5 millones de turistas en los meses que lleva este año 2024, informó el ministro de Turismo David Collado, tras presentar los resultados de mayo. Ante las crecientes llegadas de visitas al país, el ministro de Turismo proyectó que al finalizar este año, el país recibirá unos 11.5 millones de visitantes, con lo que aumenta el número de llegada que se auguraba para este 2024. Collado destacó que el mes pasado llegaron 846.735 turistas, lo que representa un 12% más que el año pasado. El ministro de Turismo señaló que solo por la vía aérea el país recibió en mayo unos 677.400 turistas, con lo que se registra un incremento de 9% respecto al mismo mes del año pasado. En tanto, 169.260 visitantes fueron recibidos por la vía marítima, cifra que aumentó un 24% más que el mismo mes del año pasado. Mayo fue un mes extraordinario. Con esta frase describió Collado la llegada de estos turistas, al agregar que representan un incremento de un 24% más que mayo 2023, un 19% por encima el mismo mes del 2019, un 194% por encima del mismo mes del 2019 y un 212% más que el 2018. De los países que más se recibieron viajeros fueron Estados Unidos con un 53%, seguido de Canadá con 11%, Colombia con un 5% y Argentina con un 4%. El caos, el desorden, la ineptitud, la irresponsabilidad y la improvisación desde hace un tiempo arropan las oficinas de la Dirección General de Pasaportes en Santo Domingo, Santiago y todo el país. La falta de respuestas a los ciudadanos que cada día acuden a esa institución del Estado en busca del preciado documento se encuentran con varios obstáculos, entre ellos largas filas desde tempranas horas de la madrugada, falta de libretas, impuntualidad en la entrega, mal servicio, personal poco profesional y poco amable. Néstor Cruz Pichardo, Digna Reynoso de Pacheco y Lorenzo David Ramírez Uribe son las 3 personas que han sido designadas por el presidente Luis Abinader desde el inicio de su gestión hasta la fecha como titulares de la Dirección General de Pasaportes. La cancelación de Néstor Cruz Pichardo, el primer director que tuvo esta entidad en el gobierno del actual mandatario, se produjo en enero de 2023 en medio de múltiples quejas de los usuarios por los constantes problemas que afrontaban para adquirir el documento. El 23 de enero de 2023, a través del decreto 15-23, el presidente Luis Abinader designó a Digna Reynoso de Pacheco, esposa del presidente de la Cámara de Diputados, al frente de la Dirección General de Pasaportes. Aunque bajo su gestión las quejas disminuyeron, desde hace varias semanas los usuarios volvieron a alertar a través de las redes sociales de las largas filas y los constantes problemas para obtener el documento. Hace varios días el presidente aseguró al ser cuestionado en la semanal que las largas filas y los problemas para obtener el pasaporte se debía a una alta demanda de los usuarios para adquirir el documento de viaje. Sin embargo, a pesar de sus declaraciones y el anuncio de que la entidad está trabajando para emitir el pasaporte electrónico, fue destituida Digna Reynoso de esa entidad y en su lugar se designó a Lorenzo David Ramírez Uribe. El nuevo director general de Pasaportes se comprometió a trabajar por la mejora de los servicios que ofrece esa institución, los cuales han vuelto a ser objeto de denuncias y quejas en las últimas semanas. Los bajos salarios, el alto costo de la vida y la desigualdad social son algunas de las razones que empujan a los dominicanos a migrar a otros países, siendo Estados Unidos y España los principales destinos de los 2.846.716 criollos que residían de manera oficial en el extranjero para el año 2023. Un gran número de dominicanos visualiza su futuro lejos de su territorio. Esto hace a la República Dominicana un país de emigrantes, lo que se ha venido dando desde hace décadas, a pesar del crecimiento económico y la estabilidad política que exhibe la nación, destaca la BBC en un reportaje reciente. La tendencia a la emigración de los dominicanos comenzó en los años de 1990 y solo se interrumpió parcialmente en los 2 años de pandemia. A pesar de la pausa solo entre 2021 y 2022, la comunidad dominicana en el extranjero pasó de 2.531.618 a 2.833.000
35.593, para un aumento de 303.975, un 12%, según los datos del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior Index. La BBC resalta que en términos migratorios, el país muestra un saldo negativo, ya que el año pasado se fueron 29.000 personas más de las que entraron, citando cifras del Banco Mundial. El medio europeo cita la desigualdad como el primero en la lista de motivos que llevan a los dominicanos a dejar su país. La recuperación histórica del sector turismo desde la pandemia y las remesas que aportan al Estado dominicano más de 10.000 millones de dólares no se reflejan necesariamente en el día a día de gran parte de la población. De acuerdo con el Banco Mundial, más del 40% de los dominicanos viven en condiciones vulnerables, a pesar de que el porcentaje de pobreza se redujo al 23.0% el año pasado. 3 agentes de la Unidad Antipandillas de la Policía Nacional de Haití fueron asesinados el pasado domingo en Sansville del Mas 18, víctimas de una emboscada por parte de miembros de bandas armadas, informó el Sindicato Nacional de Policías Haitianos. Se trata de Fermetus Emelin Piton Wilkens Chin Jr. y Clovis Peterson, que iban en un vehículo blindado que fue incendiado tras la emboscada. El asesinato fue reivindicado en un video por el ex policía Jimmy Cherizier, alias Barbecue, que encabeza la coalición armada conocida como Vivre Ensemble, Vivir Juntos, y que también publicó fotografías de los cadáveres quemados y mutilados, mientras un miembro de la peligrosa banda Los 400 Mawozo de Haití fue linchado a pedradas por una multitud que luego prendió fuego a su cuerpo. Se trata de Samson Luis, quien fue apresado por la policía dominicana en una casulla del sector El Arroyo del distrito municipal Bucha de Cachón, en Jimaní. El extranjero fue entregado por las autoridades dominicanas a miembros de la Policía Nacional Haitiana en el cruce fronterizo de Jimaní en la frontera sur. Poco después, fue arrebatado por la multitud enardecida que lo mató. Finalmente, Hunter Biden ha sido condenado por todos los cargos de delitos graves relacionados con la compra de un revólver en 2018, cuando, según argumentaron los fiscales, el hijo del presidente Joe Biden mintió en un formulario obligatorio de compra de armas al decir que no estaba consumiendo drogas ilegalmente ni era adicto a ellas. Los cargos, todos a nivel federal, acarrean una pena máxima de 10 años de prisión. Hunter Biden enfrenta hasta 10 años de prisión por el primer cargo, 5 años por el segundo y otros 10 años por el tercero cuando sea sentenciado. No está claro la duración de la sentencia que podría recibir. La sentencia depende del juez y Hunter Biden es un infractor por primera vez. El primer cargo era por hacer una declaración falsa para la adquisición de un arma de fuego, el segundo por hacer una declaración falsa para obtener el arma en los registros y el tercero es por posesión ilegal de un arma de fuego. Todos ellos corresponden a delitos graves que conllevan sentencias con un máximo de 25 años de prisión en total y una multa de $750,000. Hunter Biden es el primer familiar directo de un presidente en ejercicio en afrontar un juicio penal. Si bien los delitos fueron cometidos antes del mandato de su padre, todos los cargos que enfrenta están relacionados con la compra de un revólver en una tienda de armas de Delaware, arma que conservó durante 11 días, según admitió el propio acusado. En aquel momento estaba sumido en la agonía de una total adicción al crack. Luego de la pausa, seguimos con más en esta entrega de Toque Final. El enfoque de la semana los vamos a dedicar a uno de los desafíos inmediatos anunciados por esta nueva gestión gubernamental: reforma constitucional y pacto fiscal, o más impuestos. Han dejado claro de que primero a esta sociedad se le va a plantear una reforma constitucional, seguido de este pacto fiscal. Uno asume que el presidente de la República con esto busca ganar un mayor respaldo social, presentando una reforma constitucional que le podría compensar al mal sabor, al rechazo que siempre genera a una sociedad, generarle mucho más impuestos, que tenga que pagar más. Eso es muy evidente, pero con esto me imagino que se busca pues hacer eso.
Y cuando uno se va a cuáles son los diferentes argumentos principales, el presidente quiere dejar un legado en la cual pues ha argumentado poner un candado a la Constitución con el objetivo de limitar posibilidades, de modificar constituciones hacia futuro para beneficio propio o también para establecer una diferencia ante sus antecesores. Otro de los grandes argumentos está relacionado con el famoso Ministerio Público Independiente, una bandera que se insiste y se pregona. Últimamente se han estado hablando de alrededor de 12 reformas importantes en la cual se busca la solidez de una justificación para que la sociedad comprenda la necesidad de que se tiene que modificar la Constitución. A mi entender, hasta ahora los argumentos que se han expresado son poco convincentes para modificar una Constitución. E incluso soy de los que entiendo que tanto el presidente como su equipo, sobre todo su equipo, debe insistir en ser, en general, argumentos, razones para que la gente entienda, porque hasta ahora lo expresado no son suficientes para que la sociedad entienda que se tiene que modificar una Constitución. Y de hecho parte de esas debilidades que para mí podría tener esta nueva gestión gubernamental está relacionada con su línea comunicacional, en el sentido de que, digamos, estos 4 años, a pesar de la gran inversión que se hizo, y como decía recientemente Danilo Medina, hubo una oposición light, debido a que no había una fortaleza opositora, ni en fuerza, ni tampoco en seguimiento a lo que es un seguimiento opositor. Y en ese sentido, creo que el gobierno ahora mismo necesita mucho mayor respaldo de voceros articulados que sean capaces de llevar la voz cantante y se identifiquen no solo con el gobierno, sino con las políticas que ha venido desarrollando el presidente Luis Abinader, porque ahora mismo, a mi entender, lo que hay es una abundancia de personas anti-PLD, anti-Leonel Fernández y mucha lisonjería gubernamental, poco sentido crítico de personas que están asociadas o vinculadas al gobierno de turno. Sí, necesitan más voceros y menos lisonjeros. Y lo vamos a notar mucho con estas dificultades que implica un país modificar una constitución y sobre todo un pacto fiscal o reforma fiscal con más impuestos. Miren, hablar de establecer una diferencia entre los demás presidentes como razón para modificar una constitución, digo que es poco convincente porque el presidente lo que hace es similar a lo que han hecho la mayoría de los presidentes de la República, que es modificar la Constitución. Y ya con el hecho de usted decir, voy a modificar la Constitución, usted se está igualando, no se está diferenciando a los demás presidentes de la República. El argumento del famoso candado para modificar una Constitución, miren, no sabemos de las circunstancias presentes, pero desconocemos qué pueda pasar en un futuro y cuáles van a ser las prioridades, los desafíos que tendrán los presidentes del futuro. Y entre la decisión social y lo que decida un presidente, todo va a depender de si es necesario o no una modificación constitucional. Por lo cual, no lo veo tan sólido ese argumento de que un candado para evitar futuras modificaciones y que gente se eternice en el poder. Ha de suponer que nosotros estamos atravesando una etapa en la cual los caudillos ya se han ido, han muerto, han pasado. Y no es verdad que los ejemplos que se han estado dando en América Latina, los presidentes se eternizan. La mayoría de los casos no es así. Y de hecho ya nuestra Constitución establece límites en ese sentido. Te dice, tú vas a ser presidente y lo puedes hacer por 2 periodos gubernamentales y ya. Entonces por ahí no veo la solidez de la justificación bajo un supuesto candado que de verdad no me convence. Y finalmente,
el tema del famoso Ministerio Público Independiente. Y al acaso no ha tenido sentido esbozar una línea de que nosotros gozamos en este periodo de un famoso Ministerio Público Independiente. No ha sido suficiente ya con los cambios, con las cosas que han ocurrido con ese Ministerio Público que tenemos. Es decir, ¿cuál es la necesidad de tener que modificar la Constitución para que supuestamente sea independiente? ¿Pero independiente de qué? Porque lo primero es que es un Ministerio Público que ha decidido accionar, tomar diferentes acciones, pero hacia un sector identificado con el pasado gobierno. Es decir, cuando se trata del PLD, cuando se trata de la figura de Danilo Medina, sus descendientes y su familia, tenemos un Ministerio Público que ha sido muy diligente. Pero cuando ha habido cualquier escándalo de este propio gobierno, cuando ha habido cualquier ruido en otro aspecto, bueno, funcionario, está haciendo mucho ruido, apártate. Supuestamente te vamos a investigar, pero ni para allá voy a mirar. ¿O acaso alguien me puede demostrar que estoy diciendo lo contrario? Es decir, cuando se trata de la pasada gestión, se es muy diligente, pero más nada. Es decir, esa ha sido la inclinación de un Ministerio Público Independiente. Pero está bien, lo queremos mejorar en una constitución, en una nueva constitución. Independientemente de qué, vuelvo y me pregunto, de la clase política dominicana, es decir, conociendo la realidad que tenemos de un país meramente político. Es decir, que no quiero que todo el que simpatice por un partido político, es decir, que nadie que tenga respaldo de la sociedad, porque ¿qué es un político? Un político es un representante escogido de manera electiva por la sociedad. Yo te voy a escoger porque tú me vas a representar y yo confío en que tú vas a hacer las cosas que yo te demando y de lo contrario te cambio. Y si entonces le quitamos ese respaldo político y ya la política no tiene nada que ver con la designación del Ministerio Público, ¿quién lo va a escoger? Los diferentes sectores que dominan en una sociedad, más allá de lo político, que son los poderes fácticos, los empresarios, los diferentes gremios, la iglesia, va a escoger entonces su Ministerio Público Independiente. Eso significa que esos sectores van a respaldar sus intereses, que terminan siendo a veces mucho más políticos que los propios identificados a través de organizaciones políticas. Entonces nosotros, por donde quiera que usted lo busque, usted hablar de que la garantía de un Ministerio Público Independiente depende de que la clase política no participe en esa escogencia, es un argumento que el que lo quiera creer, amén, el que sea tonto, que perfecto. Pero ustedes saben que nosotros vivimos en un país político y el que dice ser independiente en este país y representa sectores, termina siendo más político que el escogido por la propia sociedad. Por esa parte de verdad que se necesitan mejores argumentos para modificar una constitución. Quiero cerrar este enfoque con la reforma fiscal. Se habla de algo integral, se habla de un pacto, que al final, digamos, son argumentos que uno quisiera que no se traduzcan en más impuestos, pero todo el mundo sabe que de eso se trata y sobre todo porque las calificadoras de riesgos habían advertido que como Standard & Poor's y Economist, que para que la República Dominicana pueda tener luz verde ante los préstamos a buenas condiciones y a largo plazo, necesita tener una reforma fiscal, necesita cobrar mucho más impuestos. Si no, imagínense ustedes que bajen la calificación de verde a amarillo. Eso implicaría que sería mucho más difícil acudir a préstamos, a intereses manejables y ya las cosas se estarían complicando. Y sobre todo en un momento en que menos necesitamos, es decir, el progreso de un país depende de los empréstitos y si son buenos, cuando digo bueno, es que son a intereses y a largo plazo, digamos, positivos dentro de lo que eso implica. Pero nos preguntamos qué buscamos, es decir, ¿para qué queremos una reforma
es natural que es para los desafíos que siempre presenta el Estado, que son cada vez mayores, para cubrir las demandas. Pero ¿cómo podemos lograr eso sin que la economía nuestra se estanque o sin que el sector privado genere menos riquezas y menos empleo? Ahí es que está, digamos, el gran desafío de cuál será este famoso pacto fiscal. Si ha de identificar dónde está una de las graves realidades y problemas que tenemos en la República Dominicana, es que la informalidad es muy alta y representa alrededor del 55% del mercado laboral. Es decir, que no hay formalidad, y de la formalidad es que dependen las recaudaciones de un gobierno. Por eso se habla de una famosa baja tributación o presión fiscal, porque hay sectores que sí aportan al fisco, pero hay otros que evaden y no aportan. Entonces, cuando lo cruzan entre los dos, eso te da una baja presión. Pero los gobiernos suelen irse muy cómodos siempre a castigar al que paga. Castigar al que paga. Tenemos que enfrentar y ver cuál sería la realidad respecto a ese tema de si queremos aumentar la formalidad o queremos seguirla castigando para que se vayan a la informalidad y nuestro problema se siga agravando. Y le voy a poner, y sé que casi no tenemos tiempo, un famoso ejemplo, que fue la aprobación de esta famosa ley de una supuesta paternidad, que era algo sencillo. Nuestro código de trabajo laboral decía que usted, bueno, por tener una criatura, a usted hay que darle 2 días libres. Pero vino un patriota y dijo que la República Dominicana es los países que menos días libres le dan a una gente que haya, digamos, tenido un bebé, un éxito, y que eso tiene que ser extendido a varios días. Se llevó a 10 días. Bueno, el 55% de nuestra economía, es decir, cuando usted es un concho, usted tiene un puesto de empanada y usted tuvo un hijo, eso significa una boca más en la casa. Si usted se paraba a las 7 a trabajar, usted tiene que pararse a las 6 porque tiene que buscar más recursos. Ahora, si usted tiene una formalidad como empresa, tiene una MIPYME, que es la realidad en nuestro país, tiene 3 empleos trabajando. Uno tiene que irse 10 días, de 2 días a 10 días. Es decir, usted tiene menos productividad, usted tiene que garantizarle a ese individuo que se fue a su casa los recursos que se merece y tener o que trabajar menos ingresos o tener que buscar otra gente a que le sustituya. Y con eso nosotros estamos respaldando la formalidad, con eso nosotros queremos más impuestos. Mucha gente pensando en que la familia y que la ayuda en el hogar, bueno, hipocresía de la vida. Nuestro país lo que necesita es mayor riqueza y más empleo, no menos informalidad, y con eso lo que hace es que se desincentiva la formalidad. Y finalmente, como decía el sector eléctrico, ¿qué sentido tiene tú plantearle a una sociedad reforma fiscal cuando todos los años 100.000 millones lo está tirando a la basura y no me ha presentado una alternativa de qué tú vas a hacer con ese sector? Es decir, ante cualquier pacto que se haga, habría que ver qué va a hacer el gobierno con ese tipo de sector. Bueno, vamos a un contacto de publicidad y retornamos con las 3 preguntas. La ola de feminicidios que afecta a la República Dominicana y que ha venido en auge, lamentablemente, estos últimos años. A eso está dedicado el segmento de las 3 preguntas. Para lograr ese cometido tenemos a la licenciada Janet Camilo, ex ministra de la Mujer, una figura en el ámbito político conocida. Vamos a ver qué nos dice en estas 3 preguntas. ¿A qué atribuye que continúe elevado el número de feminicidios a pesar de todas las campañas que se han desarrollado para contenerlo tanto de parte del gobierno como de otros sectores de la sociedad? Vivimos en una sociedad eminentemente patriarcal, donde la cultura machista pues todavía hoy se impone con uno de los principales rasgos, que es el dominio de la mujer. Para el hombre la mujer es un objeto, es una cosa
sobre la cual puede y debe ejercer su poder, su autoridad y por ende su posesión. Si bien es cierto que desde el año 1997 con la modificación del Código Penal, la ley de violencia intrafamiliar, hemos avanzado y el Estado dominicano pues ha creado no solamente un ministerio, sino que ha creado instrumentos en diferentes organismos, sobre todo en el área que tiene que ver con condenar, que es el área penal, el tema de la violencia de género. No menos cierto es que seguimos en esa cultura machista donde el hombre entiende que la mujer es suya y que cuando termina una relación, si él no entiende que debe dejarla libre, pues le llega hasta quitar la vida. ¿Esto qué implica? Que necesitamos educar. La educación es la clave para que podamos lograr una sociedad donde las mujeres y los hombres vivamos en libertad, en el respeto a nuestra dignidad y en diálogo. A los hombres y a las mujeres no se nos enseña a dialogar desde la niñez, no se nos educa con los juegos básicos que trabajamos en nuestra sociedad. Jugamos hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y luego cuando estamos adultos, cuando estamos jóvenes, que comenzamos a tener relaciones de pareja, pues no sabemos conversar con la persona del otro sexo. Entonces es necesario la educación, es básica la educación. ¿Para qué? Para desmontar esta cultura machista, para que el hombre no vea a la mujer como un objeto, como algo sobre lo cual tiene el poder de destruirle. Aunque la mujer tiene pleno derecho a poner fin a una relación desde el momento que no se siente respetada o amada, ¿siente que precisará de protocolos para que su decisión no la condene a la muerte? Mira, vivimos en una sociedad donde hay muchas enfermedades mentales y donde hay una situación mental real. Y además una sociedad donde hay mucha violencia. ¿Por qué? Porque la gente se siente violenta al salir a la calle, porque no logra sus metas. La gente está violenta porque no tiene el dinero para comprar el celular, porque no tiene el dinero para viajar, porque no tiene el dinero para comer. Entonces la gente se incomoda y sus emociones pues las saca precisamente de una manera violenta. Y esa violencia hace que el hombre y la mujer pues estemos en un constante riesgo. Entonces para eso no basta con que la mujer decida dejar a un hombre. La mayoría de los feminicidios podemos ver que son exparejas, las mujeres deciden dejarlo, pero para que ellas puedan conservar su seguridad y sobre todo su vida, se requieren protocolos, medidas desde el Estado. ¿Para qué? Para que el Estado las acompañe y les garantice. Ahora bien, el Estado no puede lograrlo solo. Hay que articular el núcleo cercano a esas personas que están en situaciones de riesgo de violencia y por eso lo importante de protocolos donde estén integrados los amigos, los familiares, donde estén integrada la sociedad. Hay muchas organizaciones también que trabajan para darle apoyo y soporte. Es necesario que para que una mujer pueda salir, cuando ella decide salir de la violencia, es necesario que se le acompañe en esa ruta crítica que implica que ella tenga que romper con la dependencia afectiva, que tenga que romper con todo lo que implica la cercanía a ese agresor que definitivamente está buscando cualquier espacio para maltratarla y muchas veces pues para matarla. Entonces es necesario que se le apoye a las mujeres con protocolos, con medidas desde el Estado y desde la sociedad. No se les puede dejar solas, hay que acompañarlas. Por lo general, el que le quita la vida a una mujer tiene la decisión de disponer de la suya o la adopta al momento de la tragedia. ¿Cómo persuadir de que no incurra en tal locura una persona obnubilada? Mira, el COVID nos dejó bien claro de que República Dominicana y el mundo necesitan pues ponerle más atención al tema de la salud mental. La salud mental es fundamental. Un feminicidio, una persona que mata, no es una persona que está enferma, pero sí que no sabe manejar sus emociones, pero sí que no tiene las herramientas necesarias para con diálogo manejar su duelo y dejar partir a la otra persona para que haga su vida. Entonces, definitivamente, nosotros en República Dominicana necesitamos entender que hay que darle atención a los hombres. Esto no es un tema de trabajar solamente con mujeres, hay que trabajar con hombres y hay que trabajar con mujeres. Con el hombre para precisamente construir esa nueva masculinidad o esa masculinidad positiva, donde el hombre pues pueda manejar sus emociones sin tener que utilizar precisamente la violencia como una herramienta para resolver sus conflictos. Entonces es necesario educar y trabajar el tema de la salud mental, el tema de las emociones con los hombres, el tema de cómo manejar las conductas, cómo manejar precisamente esas situaciones de conflictos para que pueda salir de ellas sin tener que utilizar la violencia como herramienta. Entonces sí,
creo que es fundamental trabajar con hombres, porque el hombre mata a la mujer, mata a personas del entorno de la mujer, pero también llega a matarse a sí mismo. Hay muchos casos donde el hombre termina suicidándose. Hay frases que dicen que debería suicidarse primero delante de matar a otra persona, pero una persona que mata a otros, a la pareja, a la familia, a los amigos, y luego se suicida, es porque definitivamente no tiene emocionalmente control real sobre el dominio de su inteligencia emocional. Es fundamental trabajar con el tema de salud mental, y por eso República Dominicana, el sistema de salud, debe de hacer una reingeniería para hacer mayor inversión presupuestaria en dar asistencia a las personas con el tema de psicólogas. Y los dominicanos tenemos que romper ese tabú de que solamente los enfermos mentales van al psiquiatra o al psicólogo. No, ir a un psicólogo o a una psicóloga es algo importante, porque todos necesitamos terapia, todos necesitamos conversar con alguien lo que nos está pasando, y qué bueno que sea un profesional el que nos ayude a construir esas herramientas que nos puedan permitir convivir en paz y en armonía con nosotros mismos y con nuestros entornos. Gracias por la amabilidad de su sintonía. Hemos llegado ya al final de Toque Final. Nos vemos el próximo domingo de 11 a 12 de la noche con un contenido especial. Y como siempre, deseándole a todos una feliz noche y una semana positiva y productiva. Bye bye.